¿Qué tal, queridos hermanos? Tenemos la oportunidad de tener otro culto de oración distrital juntos por este medio, por este Facebook, que se transforma en el medio en que podemos llegar a todos los rincones del distrito, pero también para todos aquellos amigos que se quieran conectar. Estamos en vivo, estamos iniciando unos minutitos más tarde, pero estos minutitos seguramente habrán dado tiempo más de uno a poder conectarse. Y si ustedes quieren avisarle a algún hermano, a alguna persona, pueden hacerlo en este transcurso para que se puedan ir conectando a esta transmisión en vivo, que como todos los cultos de oración que estamos haciendo, luego en algún momento va a ser subido al canal de YouTube. Así que si por alguna razón alguien pierde esta transmisión en vivo, hay dos vías en las que queda para poder ver posteriormente. Una es este mismo Facebook, donde quedan todas las predicaciones y todos los cultos llevados adelante, y el canal de YouTube para poder también ver por esa vía estas predicaciones, estas reflexiones bíblicas. Así que mientras nos vamos conectando, yo les recuerdo que en esta semana estamos en las semanas previas a nuestro evangelismo de primavera. ¿Qué quiere decir esto? Que del 19 al 26 de septiembre, justo con el inicio de la primavera, vamos a tener la posibilidad de tener predicaciones, diversos centros de predicaciones, no solamente los pastores, no solamente el pastor Luciano, un servidor, sino también diferentes hermanos que hayan hecho la capacitación el domingo pasado, tienen la oportunidad de sumarse a estos centros de predicación de Semana Santa, no de Semana Santa, sino con el formato de los centros de predicación de Semana Santa, pero haciendo estas predicaciones de primavera, aprovechando que todo renace en primavera, aprovechando que es el mes de la Biblia, aprovechando también que bueno, hay inquietudes, que tenemos amigos que todavía no conocen a Cristo, que tal vez tenemos familiares que todavía no se han decidido por Cristo, poder tener adelante estos centros de evangelización. Así que este es un muy buen motivo de oración para tener en cuenta a propósito del culto de oración, de poder disponer nuestros corazones a participar o a llevar adelante un centro de evangelización, un centro de predicación de estos temas que se nos están proponiendo desde la asociación, desde el Departamento de Evangelismo de la asociación, y que nos podrán nutrir y a la vez nos podrán ayudar para que otros puedan conocer a Jesús y puedan tomar sus decisiones pertinentes por Cristo. Habrá algunos que quieran reafirmar su decisión, ya decisiones ya tomadas. Habrá otros que, bueno, estarán estudiando la Biblia y estarán dando el paso de la decisión. Así que oremos por este movimiento de evangelización del 19 al 26 de septiembre, que coincide con el mes de la Biblia, coincide con la primavera, y coincide con lo lindo que es que el Evangelio impacta en nuestra vida. Cuando el Evangelio, esa buena noticia, llega a nuestro corazón, entonces nuestra vida, aunque estemos en dificultades, nuestra vida florece, nuestra vida cambia de perspectiva, nuestra vida tiene otros rumbos que antes no tenía por la gracia y por el poder de Dios. Así que entiendo que algunos ya se están conectando, que ya estamos pudiendo tener a varios conectados en esta transmisión, por eso les invito a que podamos orar, a que podamos poner las cosas en las manos de Dios, para luego compartir la palabra de Dios, la reflexión bíblica, y a posterior de la reflexión bíblica vamos a compartir saludos, testimonios, agradecimientos, pedidos, todas aquellas cosas que ustedes quieran manifestar por vía de este Facebook, por la parte de los comentarios, que los vamos a ir anotando, y ustedes saben, tenemos el cuaderno de oración, que también allí podemos poner los pedidos y agradecimientos que luego estamos orando continuamente por ellos. Vamos a orar entonces, si les parece, inclinemos el rostro para hacerlo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este momento en que por esta vía podemos encontrarnos, estar juntos en este culto de oración, en esta transmisión, y podemos, Señor, ponernos en tus manos de amor. Podemos, Señor, dejar todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras congojas en tus manos de amor y pedirte, Señor, que tú actúes en nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, puedas alcanzarnos con tu poder y bendición, que tú puedas iluminarnos con tu Santo Espíritu
al abrir tu palabra, al estudiar tu palabra, nos puedas dar consejos de sabiduría, Señor, consejos para vida, y que nos puedas guiar, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a los mejores caminos, a las mejores decisiones. Permite, Señor, que todas las inquietudes que tenemos queden en tus manos en esta hora, que podamos recibir ese bálsamo de paz que viene de parte de ti, que podamos recibir la fortaleza. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas otorgadas, por todas las bendiciones, y dejamos nuestras vidas en tus manos. Pedimos perdón por faltas y pecados en la sangre de Jesús, y rogamos, Señor, que nos acompañes en este culto, a través de tu palabra, pero por medio de tu Santo Espíritu. Todo lo ponemos en tus manos, agradecemos y pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta noche se titula Firmes en Cristo. ¿Y por qué se titula Firmes en Cristo? Porque a veces tenemos la tendencia como seres humanos de pretender estar firmes, pero no en Cristo. Estar firmes porque nosotros creemos que somos firmes, estar firmes porque pensamos que hay seguridades en nuestra vida que no van a cambiar, y podemos tener una sensación de firmeza que en realidad no es tal. Porque la única firmeza que el cristiano puede tener es una firmeza en Cristo, una firmeza en todas las promesas y los cuidados que el Señor nos puede brindar. Si ustedes me acompañan allí en la lectura de la palabra de Dios, vamos a considerar algunos versículos del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo que nos ayudan a pensar en la necesidad de estar firmes en Cristo. Los versículos 1 al 6 nos introducen en esta idea. Dice el versículo 1, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, en otras palabras, los antepasados de Pablo, que son en cierto modo antepasados espirituales nuestros, por intermedio de Abraham, porque Abraham es el padre de todos los creyentes, cuando salieron de Egipto, todos tuvieron los mismos beneficios. No hubo algunos que tuvieron un beneficio mayor que otro. No hubo algunos que recibieron más bendición que otros. Por eso sigue diciendo Pablo, versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube que los acompañaba, el mar que cruzaron a pie seco. Pablo toma esos dos eventos como un bautismo simbólico, como una especie de bautismo. O sea que todos tuvieron los mismos beneficios, tanto materiales como espirituales. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, todos se nutrieron de las palabras de Dios dadas a través de los dirigentes del pueblo, en este caso Moisés, en forma especial. Todos se nutrieron del maná en el desierto, que no solamente era el pan para sustentarlos, sino que el maná les decía cada día que Dios los amaba, que Dios los sustentaba, que Dios era quien los cuidaba. Por eso Jesús toma la figura del maná y dice que Él es el maná, porque el alimento necesario, útil, el alimento que viene de Dios, el alimento que es el sustento real. Así que hasta acá descubrimos que todas esas personas, todo ese componente del pueblo de Dios, todos, absolutamente todos, tenían las mismas bendiciones y los mismos beneficios. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá Pablo no anda con ambajes, ¿no? Toma todos esos eventos, el evento de la roca, y lo pone en la figura de Cristo. O sea, todos tuvieron la oportunidad de ser beneficiados y bendecidos por el plan de Dios, por el poder de Dios. La roca, acá Pablo dice, es Cristo, es esa figura que es una constante en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en la profecía de Daniel, esa idea tan firme de la roca, que también se hizo presente en las situaciones del Éxodo,
dice Pablo, es Cristo. O sea, todos fueron beneficiados por la presencia del Señor. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos de ellos fueron rebeldes y murieron en ocasión de esa rebeldía que hubo cuando el pueblo eligió ser idólatra, pero también murieron en el transcurso, en el proceso de esos 40 años en el desierto. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Todos tuvieron las mismas bendiciones, los mismos beneficios, todos tuvieron el poder de Dios a disposición, todos fueron hijos de Dios, amados por Dios. Sin embargo, no pudieron agradar a Dios la mayoría. Por eso dice el texto, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y dice el versículo 6, para ubicarnos, por qué Pablo rememora estas cosas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense, ¿no? Mismos beneficios, mismas bendiciones. Dios los consideró a todos sus hijos, los amó, los sacó de esa tierra de esclavitud. Tenía un plan maravilloso para cada uno de ellos. Y sin embargo, la gran mayoría de ellos se sintieron firmes en su propia opinión, firmes en su orgullo, firmes en sus propios consejos, en sus propios pensamientos, y dejaron de lado los planes de Dios, los pensamientos de Dios, la firmeza que solamente hay en el Señor. Y esa hoy en día también. Muchas personas que son hijos de Dios, que en principio no reniegan de las cosas de Dios, toman malas decisiones, son rebeldes, son altivos, soberbios, orgullosos. Y podemos decir, somos altivos, somos soberbios, somos rebeldes, somos orgullosos, también incluirnos nosotros. Y buscamos a veces nuestra firmeza en nuestro propio consejo, en nuestras propias ideas, en nuestra propia perspectiva. Cuando esa palabrita de 2 letras, yo, está primero que todo, ¿no? Yo pienso, yo digo, yo esto, yo lo otro, yo lo demás allá, yo lo demás acá. Muchas veces es peligroso porque nuestra firmeza se centra en nosotros mismos y no se centra en el Señor. Aun cuando el Señor nos da todos los beneficios, nos da todas sus bendiciones, nos abre el camino hacia el cumplimiento de todas sus promesas en nuestra vida, hasta la promesa máxima que es ser herederos del reino, como a los israelitas la promesa máxima que era ser herederos de la tierra prometida. Pero fíjense, ¿no? La tragedia de este episodio. La mayoría de ellos quedó en el desierto. Y esto es una enseñanza para nosotros. Esto es una especie de espejo en donde nos tenemos que ver para no cometer estos errores. Después ustedes pueden leer el texto. Habla de una cantidad de errores que el pueblo cometió por seguir su propio orgullo. Pero vamos a saltar esos textos y vamos a ir al versículo 11. Dice allí, versículo 11, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo siempre recuerdo aquel texto paulino que dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No están gratuitamente escritos estos episodios en la Biblia. Han sido escritos bajo inspiración.
y porque han sido escritos bajo inspiración, es palabra de Dios, y Dios tuvo la idea de que se preservaran estas historias hasta nuestros días para que nosotros aprendiéramos. No tenemos que ser firmes en nuestra propia opinión, firmes en nuestro orgullo, firmes en nuestros propios consejos, firmes en nuestra propia visión. Tenemos que ser firmes en Cristo, firmes en las cosas de Dios, firmes en los consejos del Señor, dóciles de que el Señor nos pueda llevar, nos pueda pastorear, dóciles a todo el consejo de Dios, a todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Y si estas cosas nos amonestan, si estas cosas nos tienen que llamar la atención, si estas cosas nos tienen que dar una idea clara de dónde tiene que estar depositada nuestra decisión de dependencia, no depender de nosotros mismos, sino depender del Señor, entonces podemos también pensar lo que dice el siguiente versículo, versículo 12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Saben, esto no es para andar todo el día torturándonos y pensando en que por esto, por aquello, por aquello otro ya hemos caído. Sino que esto funciona exactamente al revés. No es para generarnos inseguridades, sino para generarnos la seguridad en Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos tener seguridad en Cristo? ¿Cuál es el gran secreto de no ser firmes en nuestra propia opinión, sino firmes en Cristo? ¿Cuál es ese secreto tan bien guardado bajo? Bueno, no es ningún secreto, hermanos. La firmeza en Cristo se logra en la dependencia. Y la dependencia se logra a través de dos medios que el Señor ha dispuesto, sencillos, muy sencillos, para que nosotros dependamos de Él. El primer medio, la oración. Hay un himno que dice, habla de todas las preocupaciones de la vida, ¿no? de todos los problemas de la vida, y el himno dice, dilo a Él en oración. Varias veces me he encontrado tarareando en mi cabeza aquel himno. Seguramente el Espíritu Santo me lo hizo recordar, porque los problemas nos abruman y queremos darles soluciones nosotros solos. Y cuando recordamos las estrofas de ese himno, nos damos cuenta que tenemos que orar. Dilo a Él en oración. Pasa esto, pasa aquello otro, pasa esto otro. No importa de qué calibre, de qué raíz sea el problema, dilo a Él en oración. Y eso es uno de los caminos en los cuales nosotros vamos a estar firmes, porque buscamos no la firmeza en nuestra propia fortaleza, sino en la fortaleza que hay en el Señor. Y la otra herramienta que nos permite estar firmes en Cristo es imbuirnos de la palabra de Cristo. Hay un calificativo que se le daba al apóstol Pablo que es muy interesante, ¿no? Varón poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa esto de poderoso en las Escrituras? Bueno, significa ni más ni menos que hacía de las Escrituras el consejo que abundaba en su mente, que abundaba en su corazón. Nosotros a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, abundan otras cosas y no las Escrituras. Y esto no tiene nada que ver con el misticismo, porque a veces se confunden los tantos, ¿no? Y la verdad es que tiene que ver con que la palabra de Dios que sana nuestro corazón, nuestra mente, abunde en sus consejos y que de esa abundancia en nuestra mente nazca toda nuestra firmeza y nazcan todas nuestras acciones. Todo lo que se hace primero se piensa. Y si nuestra mente no está imbuida con la palabra de Dios, entonces ese lugar lo ocupan otras cosas.
Y muchas veces nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos así? ¿Cómo decimos esto? ¿Cómo hacemos esto otro? Porque no hay una abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que estos son dos grandes desafíos para cultivar nuestra firmeza en Cristo. Decirlo a Él todo en oración, todo. No guardarnos nada. Conversar con Dios y dejar las cosas en las manos de Dios. Y que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Luego allí, en el versículo 13, se nos habla de que podemos tener firmeza si la buscamos en Cristo, aún en medio de las más tensas pruebas, de los más profundos desafíos. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando aquí se habla de tentación, se está hablando de prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, si en este momento la cosa está muy complicada, muy tensa, muy difícil, muy, como se dice en criollo, muy peliaguda, si la cosa está muy difícil, sepamos que si nos refugiamos en Cristo, el Señor no permitirá que la prueba vaya más allá de nuestra resistencia. Y dice más este texto, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si estamos pasando, sepamos que junto con la prueba viene la salida. Si estamos ante una elección que nos va a dejar afuera del reino de Dios, que parece una elección que nos brinde felicidad en algún sentido, el Señor nos va a dar las fuerzas para no elegir mal y para continuar en el reino de Dios. Si estamos pasando algún problema de salud, algún problema económico, máxime causado por toda esta situación que estamos viviendo, no aflojemos, refugiémonos en el Señor, que el Señor nos va a dar resistencia y nos va a dar la salida, porque Él no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Y la prueba sirve justamente para contribuir a la firmeza, porque la prueba nos hará buscar de Dios, la prueba nos hará refugiarnos en Cristo. Una vez me tocó estar en una situación muy tensa, que tenía que ver con la economía, pero también tenía que ver con mi vida futura. Porque estábamos aquí en la provincia de Buenos Aires distribuyendo literatura, y esa literatura tenía un mensaje de fe, un mensaje religioso, un mensaje sobre la verdad y acerca de la verdad, pero aparte, con lo obtenido por esa literatura, financiábamos nuestros estudios. Y sucedió que había entregado todas las colecciones de libros que habían pedido las personas que me había tocado visitar, y tenía que pasar por las casas de esas personas para que me pagasen esas publicaciones y entonces yo poder luego financiar con ese dinero mis estudios. Hasta ahí todo había sido un milagro, porque 2 meses y medio, casi 3, había estado en ese pueblo, viviendo, no me había faltado nunca ni techo, ni alimento, ni abrigo, ni nada, Dios me había protegido, pero ese momento era crucial para poder luego obtener la beca de estudios. Y salí muy temprano a la mañana, muy temprano, y regresé muy tarde a la noche, a riesgo de que ya más de noche la gente ni me atendiera, ¿no? Y cuando volví a mi lugar de habitación, estaba muy triste, muy desanimado, muy derrotado, porque no había logrado ni un solo, cobrar ni una sola de las publicaciones que estaban entregadas en manos de las personas. Ni una sola. Y recuerdo que
en ese momento tambaleó mi ánimo muy fuerte, muy fuerte. Tenía al otro día una oportunidad más para hacer lo mismo, para hacer exactamente lo mismo, lo cual parecía humanamente imposible que se lograra el éxito al otro día. Sin embargo, recuerdo que hice una oración extensa, clamé al Señor, puse las cosas en las manos del Señor. Me acordé de que el Señor no nos iba a dar una prueba más allá de nuestra resistencia. Me acordé de que el Señor nos iba a dar con cada prueba una salida. Pedí, clamé, le puse las cosas en las manos del Señor. En definitiva, todo aquello me ayudó a depender. Y todo aquello contribuyó ya del vamos en la firmeza, no en mis acciones, no en mi fortaleza, no en ninguna habilidad que hubiera tenido, sino en Dios, solamente mi firmeza en Cristo. Al otro día salí. Fue algo maravilloso ver cómo todo lo que había salido mal al día anterior, en este día estaba saliendo todo exactamente bien. Hice mañana hasta la noche. Paré, me acuerdo, en una plaza a comer un yogur. Y seguí hasta la noche. Y Dios permitió algo que fue milagroso. Fue milagroso. Todo lo que había salido mal al día anterior, en este día salió exactamente bien. Eso me hizo acordar que solo dependiendo del Señor podemos tener éxito. Y solo dependiendo del Señor podemos ver sus maravillas. Pero me hizo acordar que mi firmeza no sirve de nada, sino que la firmeza que podemos tener es solamente en Cristo. El versículo 14 va a ser el último que leamos de este capítulo, pero antes quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Cristo Triunfante, que es una meditación, y en la página 278 hay una cita extraída del manuscrito 115 de 1902. En un extracto de esta cita dice lo siguiente: muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. ¿Se acuerdan? Pedro recibió de Jesús la advertencia que lo iba a negar 3 veces y Pedro dijo que jamás lo iba a negar. Y debido a la arrogancia, son víctimas fáciles de las trampas. Cuando nuestra firmeza se basa en nuestra arrogancia, somos víctimas fáciles de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad, confían en un poder superior a ellos mismos, y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Entonces, la clave está en reconocer nuestra debilidad. Reconocer en que no podemos ser firmes en nuestra propia fuerza, sino solamente firmes en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Porque al reconocer la propia debilidad, nos refugiamos en el Señor y dejamos atrás las trampas y las acechanzas del enemigo. El versículo 14 dice, y a mí me pareció que podía ser una buena conclusión: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, la idolatría es la adoración de imágenes, pero tal vez la idolatría va mucho más allá de solamente la adoración de imágenes. Es cuando confiamos en algo o en alguien fuera de Dios. Y ese alguien podemos ser nosotros mismos. Podemos nosotros convertirnos en idólatras de nosotros mismos, creyendo que tenemos fuerza nuestra, y entonces desconociendo la única fortaleza válida que es en el Señor. Por eso, desconozcamos esa idolatría de nosotros mismos. Huyamos de los ídolos
y especialmente del ídolo del yo. Y cultivemos esa firmeza en Cristo, dependiendo en oración, dependiendo a través de la palabra de Dios, buscando imbuir nuestra mente de todo el consejo de Dios. Busquemos ser firmes en el Señor, para que el Señor, en el día malo, en el día de la prueba, nos refugie en Él y junto con la prueba nos dé también la maravillosa salida. Saben, el Señor siempre nos va a dar mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, pero si nuestra firmeza está en Cristo. Reconozcamos aquel ejemplo del pasado. Todos tuvieron los mismos beneficios y las mismas bendiciones. Todos fueron declarados hijos de Dios, todos fueron bautizados, dice Pablo, todos tuvieron a Cristo al alcance. Sin embargo, de los más no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. ¿Por qué? Porque fueron idólatras, porque fueron soberbios, porque fueron orgullosos. Que esa cosa no se repita en nosotros, sino que nuestra firmeza en Cristo esté justamente, porque nosotros nos refugiamos en Él y porque desconocemos al yo, huimos de esa idolatría, para que nuestra firmeza sea por dependencia en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias que todos representan. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de leer los pedidos, saludos, agradecimientos. Yo voy a leer de aquí del cuaderno de oración que mi señora transcribió algunos pedidos y agradecimientos que estamos teniendo. Nuestro hermano Walter Vilte dice: pido oración por mi tío Guillermo, que sigue delicado de salud. El tío de Walter es Guillermo Vilte. Él, si no estoy mal informado, es de la iglesia de Texalar. Y varios hermanos de toda la zona oeste estamos orando por él, para que el Señor pueda intervenir en su salud y el Señor pueda permitir su recuperación. Ponemos la vida de Guillermo en las manos del Señor, para que el Señor intervenga a través de todos los procedimientos médicos. Como bien dice aquí Walter, está delicado de salud. Y por supuesto para que el Señor fortalezca y sostenga a toda la familia, incluido a nuestro hermano Walter y a todos los seres queridos de esa familia. También nuestra hermana Ruth Tello Albial nos dice: hola mis hermanos, Dios los bendiga. Sigo pidiendo por Sócrates Martínez, que pueda ser operado, está internado en el hospital de Moreno. Así que pidamos por Sócrates Martínez. Me sorprende este nombre porque no es un nombre común, así que al no ser común lo vamos a recordar fácilmente. Pidamos por Sócrates Martínez, que está internado, para que pueda darse la operación de este hermano. Yo me sumo a los pedidos, otra vez vuelvo a reiterar el pedido por la semana de evangelismo que vamos a tener del 19 al 26. En esa semana vamos a tener la oportunidad de tener diversos centros de predicación, así que para que el Señor nos ayude a organizarnos y poder predicar en forma virtual el Evangelio a nuestros amigos, vecinos, familiares, conocidos que tengamos en los contactos. No sé si tenemos algunos otros pedidos. Bien. Ajá. Bueno, acá tenemos un pedido de Laura Badano. Dice: hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Pido oración por la hermana Rosa Rivero, de la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, que está internada en terapia. Que el Señor ilumine y dé sabiduría a los médicos y que se haga su santa voluntad. Así que pidamos por la hermana Rosa Rivero, que está internada en la terapia intensiva. No sabemos bajo qué cuadro, pero oremos por ella, para que el Señor pueda bendecirla, para que el Señor pueda ayudarla, para que el Señor pueda hacer su voluntad, nos dice Laura, y es así, para que el Señor pueda hacer su voluntad en el caso de Rosa. En la ciudad de Cruz del Eje, que es una ciudad de unos 30.000 habitantes, hay un grupo de hermanos, no tan numeroso, pero sí muy, muy fervoroso, así que oremos también por ese grupo de hermanos de allí de Cruz del Eje, Córdoba. Blanca Martínez, desea bendiciones para mí y para toda la familia. También deseamos las mismas bendiciones para Blanca, que Dios pueda bendecirla, acompañarla a ella y a su familia.
Bueno, también Rocío Escobar desea bendiciones para toda la familia. Deseamos las mismas bendiciones de Dios para Rocío Escobar. No sé si tenemos algún otro pedido. Bueno, muy bien. Entonces recordemos estos pedidos que se han manifestado y recordemos todos los anteriores pedidos. Seguramente entre esos pedidos están pedidos de cada uno de nosotros, pero felizmente, como decía un profesor mío, como la mano tiene memoria, todos los pedidos que ustedes han hecho están anotados aquí en el cuaderno de oración, por el cual pedimos siempre y ponemos allí las respuestas que Dios está otorgando a esos pedidos, a esas inquietudes que ponemos en las manos del Señor. Así que sigamos orando los unos por los otros y sigamos manifestando nuestra entrega al Señor de todas nuestras inquietudes, para que el Señor pueda permitir que en ese ida y vuelta que es la oración, porque nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios y Dios nos responde, podamos tener nuestra firmeza en Cristo también. Vamos a orar, si les parece, así como estamos. Entonces inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido repasar un tema muy importante, la necesidad de estar firmes, pero no firmes en nuestra propia opinión, firmes en nuestra fortaleza, firmes en nuestras decisiones propias, humanas, sino firmes en Cristo. Que podamos refugiarnos y que podamos, Señor, a través de la oración, a través de la palabra tuya, Señor, poder tener ese refugio en ti y poder ser firmes en ti. Padre, también oramos por diversos pedidos que se han manifestado. Me acuerdo, Señor, de algunos pedidos puntuales por el hermano Guillermo, que tú puedas alcanzarlo con tu poder, bendición y con tu mano poderosa y sanadora. Él está transitando un momento muy delicado de salud y te pedimos por él y por su familia para que tú puedas ayudar. Por eso lo dejamos en tus manos. También oramos por Sócrates Martínez, Señor, que tiene que ser operado. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes, que tú permitas esa operación si es tu voluntad. Oramos también por Rosa Rivero, Señor, que está internada en la terapia intensiva, para que tú, Señor, permitas que esta hermana también esté bajo tu poder, dirección y que tu mano poderosa y sanadora esté sobre ella. Oramos por todos los hermanos que han mandado saludos, que han mandado deseos de bendición, por todos los hermanos que han pedido, por las familias, por todas las personas que han sido mencionadas, y alguna de ellas me olvidé. Y te pedimos, Señor, que tú también tomes la inquietud que están en los corazones, Señor, las inquietudes que están en los corazones, para que, Señor, tú permitas que esas inquietudes puedan ser respondidas según tu santa y divina voluntad. Señor, si al cierre de esta transmisión también han llegado pedidos, te ruego que los tomes y que con tu poder, con tu bendición puedas responder estos pedidos que tus hijos están poniendo por este medio en tus manos de amor. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque nos ayudas, gracias porque nos proteges, gracias porque nos das el pan de cada día. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos no seamos firmes en nuestra propia opinión, en nuestra propia fortaleza, sino firmes en Cristo, que nos refugiemos en Cristo. Padre, todo lo dejamos en tus manos y agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El Señor pueda bendecir a cada uno, pueda bendecir a cada una de las familias. Recuerden ustedes que si los pedidos llegaron después de la mención y la oración, nosotros igual los anotamos en el cuaderno de oración e igual estamos orando por estos pedidos y ya quedan registrados toda la semana, y todas las semanas estos pedidos son puestos en las manos del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno y que el Señor pueda bendecir a todas las iglesias y a todas las familias que las componen y a cada amigo que nos miró o que nos mirará desde este Facebook, desde esta transmisión. Que el Señor les bendiga ricamente.